Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hermanos, Dios los bendiga. En esta ocasión estamos una vez más, ¿verdad? Con esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que el Señor pues tiene para todos nosotros, incluyendo este servidor y todos ustedes. Estamos una vez más, gracias al Señor, gracias a la Iglesia Kemuel y a nuestro pastor Asbun, ¿verdad? Desarrollando el ministerio, entiendes lo que lees. ¿Verdad? Quiero recordar que entiendes lo que lees, pues tuvimos a bien colocarle ese título al ministerio precisamente porque fue la pregunta que le hizo Felipe al etíope, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, dice la Biblia en Hechos, que lo llevó y lo colocó en el carruaje del etíope, y dice la Biblia que Felipe encontró al etíope leyendo, ¿verdad? Un pasaje del capítulo 53 de Isaías. Y le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, no entiendo no entiendo lo que quiere decir porque no hay quien me explique. Y ahí comenzó Felipe a explicarlo y terminó finalmente con la conversión de ese funcionario etíope, ¿verdad? Y la Biblia dice que al final el desenlace es que el Espíritu de Dios se llevó a Felipe para otro lugar y el etíope se fue feliz a su destino. Por eso le hemos puesto precisamente así a nuestro ministerio. Y una vez más agradecer al pastor Asbun también, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de poder desarrollar este ministerio y compartir con todos ustedes lo que el Señor nos va dando día a día. Bien, en esta ocasión también quisiera recordar de que tienen la posibilidad de unirse al, al- al canal de YouTube de la congregación, ¿verdad? Dele clic a la campanita, comparta esta enseñanza con otras personas. No sabemos si el Señor va a llegar allá hasta donde llegue este video a otras personas precisamente para darle bendición también, así como nos ha dado a nosotros. Muy bien, en esta ocasión quiero narrar, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un tema que le hemos puesto, la honra de Caleb. Estamos ubicados en el libro de Jueces, en el capítulo 3, y la lectura es desde el verso 7 al verso 11 del capítulo 3 del libro de Jueces. Aquí narra lo siguiente, ustedes podrán leerlo en sus casas con tranquilidad, pero quiero decir lo siguiente aquí. Israel había caído en una apostasía, ¿verdad? Recordemos que el libro de los Jueces viene inmediatamente después de Josué. Se supone que acababan de conquistar la tierra que Dios les había prometido, Canaán. Habían desplazado y bueno, habían destruido a varias ciudades gentiles, cananitas. Habían logrado desplazar a otras, pero también no habían logrado quitarse de encima, por ejemplo, a otros como los filisteos y los amonitas, entre otros. Israel comenzó a copiar las costumbres paganas de los pueblos que habían quedado a su alrededor. Y entró en un proceso, Israel, un proceso de rebeldía y apostasía al Señor. De hecho, cuando ustedes lean ahí el texto, se van a dar cuenta que las expresiones que aparecen ahí son bastante fuertes y duras. Por ejemplo, cuando dice de que al ver aquella situación, Dios se enardeció contra Israel y dice que los vendió, fíjense bien, a algunos reyes paganos para que estos los oprimieran. La consecuencia precisamente de la apostasía de Israel y su rebeldía, de no confiar en aquel que los había sacado no hace mucho tiempo de la tierra de Egipto, que habían atravesado, que sabían que habían muerto por falta de fe, esa primera generación habían muerto en el desierto, de todos los acontecimientos que estaban todavía frescos, ¿verdad? De todo lo que hizo Josué, de las luchas que tuvieron, ¿verdad? De las incursiones militares y sobre todo sobre la ayuda del Señor que tuvo, cómo el Señor intervino a favor de Israel para conquistar la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido en su momento a Abraham. Pues se les había olvidado. Y ese se fue degradando paulatinamente, ¿verdad? La población de Israel respecto a seguir precisamente la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Por esa razón es que vamos a encontrar la expresión que dice que Dios vendió a Israel a manos de los reyes paganos, impíos que estaban alrededor. Pero dice la Biblia que cuando eso ocurrió y los tenían sometidos, esclavizados,
cuando ya no aguantaban más, entonces dice la Biblia que Israel levantó sus ojos al Señor, al cielo, y pidió, se arrepintió de su mal y le pidió al Señor de que los liberara de ese mal. El Señor los escucha y como el Señor es abundante, rico en misericordia y gracia, y no solo en ese momento, sino que sigue siéndolo hasta el día de hoy, de lo contrario no podríamos estar aquí frente a ustedes, o ustedes quizás teniendo la oportunidad de escuchar esta enseñanza. Estamos por pura misericordia, eso no hay discusión, estamos completamente conscientes de ello. Dice la Biblia que el Señor escuchó su oración y entonces se fijó en un hombre que lo levantó. Y el hombre que levantó, me refiero a la figura de Otoniel. Así se llamaba ese hombre que Dios levantó. Y dice la Biblia que Otoniel comenzó a combatir a los ejércitos que tenían agobiado Israel, ¿verdad? Así lo dice la Escritura y lo van a leer ustedes, que es una lectura corta del versículo 7 al 11, pero que incluye todos los elementos de lo que aquí estábamos narrando. Y entonces dice que logró vencer a los filisteos, a los pueblos vecinos, ¿verdad? Quitó de la opresión de los que tenían agobiado Israel y dice que se estableció como un juez en Israel y mientras Etoniel estuvo vivo, que fue por casi 40 años, dice que hubo paz en la tierra de Israel. Por 40 años. Es decir, de que Otoniel fue un juez formidable que Dios levantó y que mantuvo dirigiendo al pueblo durante todo ese tiempo. No estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de realmente de una generación, 2 generaciones. Estamos hablando que disfrutaron de la guía, ¿verdad?, que tuvo Otoniel respecto a Israel. En ese sentido, fíjense bien, aquí viene un detalle interesante que es lo que quiero yo narrar desde el principio. Hay un detalle interesante y es que Otoniel, fíjense bien, estaba casado con Axa y Axa era hija de Caleb. Repito, Otoniel estaba casado con Axa, que era hija de Caleb. Pero al mismo tiempo, fíjense bien, Otoniel, ¿verdad? Era hijo de uno de los hermanos de Caleb. Era hijo del hermano menor de Caleb. O sea que al final Otoniel era sobrino de Caleb, pero al mismo tiempo era yerno, porque estaba casado con su prima, Axa, hija de Caleb. Y aquí hay un detalle interesante, por eso quizás le hemos puesto el título a la enseñanza, ¿verdad?, sobre la honra de Caleb. Porque si ustedes recuerdan, ¿verdad?, las únicas 2 personas, fíjense bien, que lograron superar, ¿verdad?, a los israelitas que cayeron en el desierto, bueno, junto con algunos otros, como Josué, por ejemplo, fue precisamente Josué y Caleb. Ellos se mantuvieron firmes en que sabían de que Dios, a pesar de que veían que los que habitaban la tierra de Canaán eran gigantes, ¿verdad? Sabían y que probablemente estaban mucho más militarmente desarrollados que ellos, pero sabían que Dios estaba por delante con ellos y que como Dios había prometido darles la tierra, iba a ser Dios lo que tuviera que hacer para lograr conquistar la tierra. Pero no lo creyeron los demás. Y al final cayeron y murieron en el desierto, en incredulidad y cayeron en el desierto, menos Josué y Caleb. De Caleb casi no sabemos mucho. Más adelante vemos nosotros que a Caleb se le dieron tierras, ¿verdad? Por la parte del Negev, que al final él terminó de conquistar esas tierras y se estableció ahí. Y parte de esas tierras se las da a su hija Axa con su esposo o sobrino, yerno, ¿verdad? Otoniel. Y de alguna manera, y aquí viene un punto interesante que quiero hacer yo resaltar, de alguna manera el Señor honró, fíjense bien, la actitud de Caleb cuando tenía que honrar a su Dios en el momento exacto que tenía que hacerlo. Y lo honró por mucho tiempo. Quizás Caleb ya había muerto, pero Dios siguió honrando la memoria de Caleb por medio de Otoniel y su hija Axa, que acompañó como esposa a ese juez por 40 años, que puso paz en Israel durante todo ese tiempo. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor, y aquí quiero yo quizás trasladar la enseñanza que pienso que estamos dando en este momento, y es que Dios no se va a olvidar de lo que nosotros hemos hecho por Él en el reino de Dios. Dios
no sé si usted ha oído un dicho que dice que Dios no le debe a nadie. Pero precisamente Dios no se va a olvidar de lo que usted haya hecho. Hemos hablado tantas veces de las consecuencias de nuestra maldad y pecado, aún siendo creyentes. Hemos hablado también de que hay consecuencias. Dios puede perdonar nuestro pecado, pero hay consecuencias de nuestra maldad y pecado. También lo hemos visto. Pero en esta ocasión me quiero referir básicamente a aquellas cosas que entendemos nosotros hemos hecho bien en el reino de Dios. Y el Señor no se va a olvidar de eso jamás. Probablemente a nosotros se nos olvide. Probablemente a mí se me pasó por alto. Ya no me recuerdo que hice un bien a un hermano o desarrollé como debía de hacer la voluntad de Dios en un momento determinado. Y eso benefició al reino de Dios. Probablemente se me olvidó. Quizás pasó hace mucho tiempo atrás, pero el Señor no se olvida. El Señor tiene eso presente ante sus ojos y está dispuesto a honrar precisamente nuestras acciones, así como honró la vida de Caleb a través del gobierno, ¿verdad? A manera de juez de su sobrino yerno Caleb. Y eso es lo más impresionante de todo. El Señor no se va a olvidar de nosotros, jamás lo ha hecho ni lo hará. Y si usted creyó en algún momento determinado de que pues el Señor se había olvidado, no se preocupe. Tomémoslo por decirlo de alguna manera, hermano, es como tener un crédito con el Señor. Y en un momento determinado, ante situaciones difíciles, podemos decir, Señor, yo te he servido de esta o de aquella otra manera. Recordate de mí, Señor, ahora que estoy en esta situación. Como tantas veces hemos visto nosotros como muchos personajes de la Escritura le recordaban al Señor de lo que habían hecho bien, haciendo la voluntad de Él en determinadas circunstancias. Y el Señor se acordaba y el Señor procedía a favorecerlos. Yo no sé en este momento cómo se encuentran, pero el Señor está dispuesto a favorecerlos. Y eso es lo más importante. Así es que el Señor está con nosotros, no nos ha abandonado, seguirá por siempre. Y esa es nuestra virtud, esa es nuestra esperanza, de que a pesar de lo que estamos viviendo, que a pesar que donde estemos, el Señor seguirá con nosotros siempre y honrará nuestra memoria por siempre, así como honró la memoria de Caleb. Yo no sé en qué circunstancias está viviendo en este momento, no importa las que sean, pero recuérdese de las cosas bien que ha hecho en el reino de Dios. Y entonces dígale, Señor, acordate de mí. Y el Señor se va a acordar, por supuesto que sí. Y va a encontrar formas de poder honrarnos, va a encontrar formas de poder resolver nuestra situación, porque el Señor no se queda con nada, todo lo da y lo da con abundancia. Y esa es nuestra esperanza. Así como Caleb dice, y dice que gobernó Israel por 40 años. Pero lo interesante del texto, que ustedes lo van a encontrar cuando lo lean, dice que hubo paz en la tierra de Israel, ¿verdad? Una vez ellos se arrepintieron, Dios levanta a Caleb. Caleb combate a los enemigos de Israel y mantuvo durante su vida, el tiempo que estuvo al frente de Israel por 40 años, mantuvo la paz en la tierra de Israel, la tranquilidad. Eso es una ventaja, porque a veces nosotros necesitamos situaciones difíciles que necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, que el Señor está dispuesto a darnos. El Señor está dispuesto a compartirlo. El Señor no se va a quedar con nada. El Señor lo va a dar con creces, va a sobreabundar en darnos en honor y por amor por lo que hemos hecho por Él en el reino de Dios. Y ha llegado el momento para eso. Así que una vez terminemos nosotros esta enseñanza, usted puede decirle, Señor, te pido por favor que te acordes de mí y que por favor, Señor, me saques de esta situación. Porque acordate que yo hice esto, esto y aquello y realicé tu voluntad y el Señor va a operar a favor nuestro. Pero antes, como bien dice el texto que ustedes encontrarán, dice que Israel se arrepintió de su mal. Tenemos que arrepentirnos de nuestro mal, porque nadie de los que está aquí realmente es perfecto. Como bien dice el pastor Asmún, la intención es ser mejor cada día, pero perfectos no somos. Cada quien sabe, ¿verdad?, dónde es que está fallando. Pero a pesar de eso, el Señor está por nosotros, está dispuesto a infundirnos fuerzas cuando la necesitamos, está dispuesto a darnos recursos cuando lo necesitemos, está dispuesto a darnos esperanza, un aliento, un hálito de vida, y el Señor siempre estará con nosotros. Gracias al Señor por Caleb, gracias al Señor por Otoniel, gracias al Señor por Axa, su esposa, que mantuvieron Israel en paz por 40 años.
Dejo hasta aquí, mis queridos hermanos, esta enseñanza y que cada quien apropie lo que le convenga y que el Señor prospere nuestras vidas. Dios los bendiga siempre y no olviden darle clic a la campanita o compartir esta enseñanza con otros para llevar este evangelio a otros, ¿verdad? Estas enseñanzas a otros para que el Señor toque y hable a nuestros corazones. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.